Bueno. Solamente lo que demos en clase, y si quieren agregar algún libro, el Constanzo. El profe dijo que ahí está bien, ¿está? Si lo que damos en clase tiene un poquito más, estudien de lo que nosotros demos, ¿está? El Constanzo no tiene músculo liso y no tiene sangre, ¿está? Las cosas que yo les voy a dar de sangre, saqué un poquito del apunte del profe y un poquito del Husay. Recuerden que el Husay es el libro que el profe les recomienda que lean. Es muy feo el libro, pero bueno, las cosas las saqué de ahí, ¿está? Les aviso por las dudas. Bueno, tenemos que comenzar entonces con la segunda era. Así que el tema con el que tenemos que comenzar es con músculo liso. Así que vamos a empezar por ahí. Entonces, como ustedes saben, como yo siempre hago con todos los temas, ¿está? Vamos a ver para qué aprender este tema que es músculo liso. Entonces, una de las primeras funciones que va a tener el músculo liso, creo que es la principal, es el pasaje de contenido a través de una víscera hueca. ¿Ah? Casi todos los órganos que vamos a estudiar que tienen músculo liso son vísceras. ¿Está? Esas vísceras, al contraerse, van a impulsar el contenido que está pasando por ellas. Por ejemplo, los bronquiolos, al contraerse, regulan la cantidad de aire que va a pasar por la vía aérea. Por ejemplo, el alimento que va a pasar por el tubo digestivo y que se va a mover gracias a los movimientos peristálticos, lo vamos a estudiar. Por ejemplo, la sangre circulando por los vasos sanguíneos, ¿ah? Que también los vasos sanguíneos se pueden contraer o relajar, o sea, hacer vasoconstricción o vasodilatación para regular el flujo de sangre. Por ejemplo, la orina pasando por los uréteres, siendo impulsada por la vejiga. Esos serían ejemplos de vísceras que transporten contenido. Otra de las funciones que va a tener el músculo liso es en la visión. ¿Está? En el globo ocular, específicamente en el esfínter de la pupila y en los músculos ciliares, nosotros vamos a tener músculo liso. Por ejemplo, al contraer o relajar a los músculos ciliares, me va a servir para enfocar. Es decir, si yo quiero ver de cerca o si yo quiero ver de lejos. O también nos va a permitir la visión en la oscuridad o en la luz. Por ejemplo, la midriasis, que es la dilatación de la pupila, nos va a permitir ver en la oscuridad. Y la miosis, por ejemplo, que es la contracción del esfínter de la pupila, nos va a permitir ver en lugares donde hay mucha luz, ¿está? Porque lo que vamos a hacer es regular la cantidad de luz que va a llegar a la retina. La verdad que no vamos a ver mucho de ojo en fisio, pero bueno, algo de eso lo vamos a estudiar ahora y en neuro también. Otra de las funciones que va a tener el músculo liso es la piloerección. Por ejemplo, la piloerección es cuando se nos pone la piel de gallina, algo así, es decir, cuando se produce la erección del vello corporal, por ejemplo, cuando tenemos frío o cuando estamos en una situación de estrés, ¿no? Y esto se debe a la contracción de los músculos piloerectores que están en el folículo piloso. Esas serían entonces las principales funciones que va a tener el músculo liso. Entonces, comencemos viendo la estructura que va a tener el músculo liso. Fíjense que no es lo mismo que el músculo estriado esquelético, que teníamos que estudiar el músculo desde el órgano completo, ¿no? Como el músculo liso lo vamos a encontrar en órganos muy diferentes, ya vamos a estudiar esos diferentes órganos cuando estemos en el tema correspondiente. Así que veamos las características generales del músculo liso y después cómo está formada la célula. En cuanto a las características, va a tardar 25 a 100 veces más que el músculo estriado esquelético para contraerse. Porque nosotros estudiamos que en el músculo esquelético los nervios
formaban parte de la placa neuromuscular. Bueno, acá no vamos a tener placa neuromuscular, vamos a tener otro tipo de estimulación que ya les voy a explicar. Otra diferencia es que el músculo liso consume solo un 1% de la energía celular respecto al músculo estriado esquelético. Yo les había comentado en la clase de músculo que gasta menos ATP el músculo liso que el músculo estriado esquelético, que es lo que vamos a ver. Otra característica es que puede permanecer en un estado semicontráctil por mucho tiempo. Es decir, tiene tono el músculo liso al igual que el músculo esquelético, pero este tono dura mucho más. ¿Ah? Ya vamos a estudiar que se debe a un fenómeno que se denomina fenómeno de cierre o cerrojo, ¿ah? Que ya lo vamos a estudiar. Otra característica es que puede segregar matriz de tejido conectivo. Eso sí, no lo puede hacer el músculo esquelético. Fíjense que sintetiza colágeno, elastina o proteoglicanos que el músculo esquelético no hace. Y tiene una alta tasa de mitosis, o sea que puede hacer proliferación, puede hacer división celular. ¿tá? Así que vamos a estudiar que el músculo liso puede tener hiperplasia. En cambio dijimos que el músculo esquelético solo podía hacer hipertrofia. ¿tá? Así que algunas características generales. En cuanto a la célula de músculo liso, vamos a ver que tiene una forma ausada o fusiforme, es decir, que tiene una parte más delgada y una parte más gruesa. Tiene un solo núcleo. En cuanto a su longitud, mide entre 100 a 500 micras y un diámetro de 1 a 10 micras. O sea que es mucho más pequeñita que el músculo estriado esquelético. Otra cosa, cuando miramos al microscopio óptico, no vamos a observar el patrón de bandas claras y oscuras. Esto me indica que no tiene sarcómero. ¿tá? Actina y miosina sí va a tener, pero no va a tener sarcómero. Otra diferencia es que las células de músculo liso van a estar unidas entre sí. Las de músculo esquelético dijimos que no, porque estaban separadas unas de otras por endomisio. En cambio acá, algunos tipos de músculo liso, sus células van a estar unidas entre sí. ¿Cuáles van a ser estas uniones celulares? Una es la que ustedes ya conocían, que eran las uniones gap. ¿ah? Recuerden que las uniones gap también le podemos llamar uniones comunicantes o uniones estrechas o gap junctions, como ustedes quieran. ¿ah? Y habíamos visto en la parte de nervioso, que vimos en la primera era, como ejemplo de sinapsis eléctrica. Acuérdense que en la sinapsis eléctrica simplemente había un flujo de iones de una célula a otra. ¿ah? Por ejemplo, un flujo de calcio que difunde de una célula a otra. Es una unión citoplasmática porque me comunica los citoplasmas de ambas células y dijimos que estaba formado por proteínas llamadas conexones y los conexones a su vez estaban formados por conexinas. ¿no? Así que prácticamente sabemos todo acerca de este tipo de unión. También le vamos a agregar acá a las uniones adherentes. A las uniones adherentes también le vamos a llamar parches densos o placas densas. Fíjense, acá en este esquemita que yo les hice, les dibujé dos células de músculo liso. Fíjense acá que están las uniones GAP, como ya habíamos visto en otras clases. ¿ah? Y esas proteínas que les dibujé en color verde son los conexones, que a su vez están formados por proteínas llamadas conexinas. Además de eso, fíjense que les dibujé el parche denso. ¿Está? Joder, basta. El parche denso, entonces, fíjense ustedes que van a encontrar una estructura parecida al parche denso, pero en el citoplasma de la célula. Entonces, si esa proteína, espérenme 2 segundos. Ay, perdón. Si esa proteína entonces está ubicada en la membrana plasmática, le vamos a llamar parche denso o placa densa. ¿ah?
Si esa proteína está ubicada en el citoplasma, le vamos a llamar cuerpo denso. ¿Tá? Son la misma proteína, ¿tá? Pero diferentes nombres. ¿Qué otra diferencia va a ser? Bueno, esta unión adherente que yo les comento está formada solo por los parches densos o placas densas, que es una unión mecánica. ¿Por qué? Porque no me va a comunicar células, simplemente las mantiene pegadas. ¿Está? Y va a estar formada por estas proteínas aplanadas ubicadas en la membrana. Entonces, si la estructura, que es similar al parche denso, se encuentra dentro de la célula, en el citoplasma, junto con los parches densos, va a tener una función parecida a los discos Z. No sé si se acuerdan que nosotros en músculo esquelético estudiamos los discos Z que me delimitaban el sarcómero. Bueno, los parches densos y los cuerpos densos me van a delimitar una estructura muy parecida al sarcómero, que justamente se llama así, estructura similar al sarcómero. Así que recuerden, al microscopio no vamos a observar bandas claras y oscuras, ¿está? Sino que por eso se le llama músculo liso. Pero sí vamos a tener estructuras parecidas al sarcómero. Fíjense, en vez de discos Z, vamos a tener parches y cuerpos densos, delimitando esa estructura. Después, desde los parches densos y cuerpos densos, fíjense que van a surgir los filamentos de actina, que se van a unir en el medio. ¿Ah? Y entre los filamentos de actina vamos a tener al filamento de miosina. ¿Ah? Fíjense que estas estructuras, similares al sarcómero, no se encuentran así, una al lado de la otra, se encuentran como hacia el centro del músculo liso. ¿Está? A ver. Perfecto, entonces. Entonces, acá está lo que yo les decía. ¿Ah? ¿Cómo es entonces la estructura similar al sarcómero? La verdad que yo hubiera preferido que los fisiólogos le hubieran puesto o algún nombre raro, pero bueno, ¿está? Esperen que hay un micrófono prendido. Ahí está. Entonces, la estructura similar al sarcómero va a estar formada, al igual cuando estudiamos sarcómero en músculo esquelético, va a estar formada por filamentos contráctiles y filamentos estructurales. ¿Está? Los filamentos contráctiles vamos a tener actina y miosina, al igual que el músculo esquelético. Ahora, fíjense la diferencia. Vamos a tener actina, como siempre, ya vamos a estudiar ahora en la parte contráctil, que es lo mismo. Y tropomiosina también, tenemos lo mismo que el músculo esquelético, pero fíjense acá. Si diferencia con músculo esquelético, en músculo esquelético teníamos troponina, ¿se acuerdan? Troponina C, troponina D y acá vamos a tener calponina y caldesmón. Esa va a ser la diferencia. O sea, tenemos actina, tenemos tropomiosina, pero no tenemos troponina, sino tenemos calponina y caldesmón. La función va a ser la misma que la troponina. ¿Está? Así, es decir, va a servir para activar a la actina cuando estudiemos acoplamiento éxito-contracto. Y después vamos a tener miosina. Fíjense que en el caso de la miosina es un poquito más gruesa que en el músculo esquelético. ¿Está? A ver. ¿Todos me escuchan cortado o solo Vero? ¿A partir de qué parte escuchan cortado? Así que eso de vuelta. ¿Ahora me escuchan bien? A veces nomás. Bueno, entonces, fíjense, yo les dibujé acá los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Ahora sí, buenísimo. Entonces yo les dibujé acá los filamentos de actina y miosina. Fíjense que los filamentos de actina, en vez de estar anclados a los discos Z, como el músculo esquelético, ahora están anclados a los parches densos o a los cuerpos densos. Parches densos si están en membrana, cuerpos densos si están en citoplasma. Y después fíjense la miosina, que está intercalada con los filamentos de actina. Vamos a tener alfa-actinina también acá, aunque en los libros no dibuja. Recuerden que la alfa-actinina adhería
los filamentos de actina, los discos Z, en este caso los parches densos. Vamos a tener a la... ahí se me fue el nombre, a la titina. La titina también vamos a tener acá, que es la que anclaba los filamentos de miosina, en este caso, a los parches densos y a los cuerpos densos. Eso vamos a tener. Pasa que en los libros no lo dibuja. Eso sería lo único raro, porque es como una estructura mucho más pequeñita, mucho más pequeña que lo que veíamos en músculo esquelético. Entonces, fíjense, en cuanto a los filamentos estructurales, como les dije, tenemos los parches densos y los cuerpos densos que me delimitan esta estructura parecida al sarcómero y anclan los filamentos de actina, y la alfa-actinina, que anclan los filamentos de actina a los parches densos o cuerpos densos. Como les dije, podemos tener titina también. Recuerden que la titina tenía esta forma, ¿se acuerdan? Forma en espiral, podemos dibujarla acá si quieren, así. Y me anclaban los filamentos de miosina, en este caso, a los parches densos y cuerpos densos. ¿Está? Entonces, esta estructura que yo les expliqué, me permite hacer una cosa. Fíjense, yo le hice acá el dibujito del músculo liso relajado, y fíjense cómo queda cuando se contrae. ¿Está? Nosotros estudiamos músculo esquelético, vimos que cuando el músculo esquelético se contrae, solamente se acorta, pero sigue teniendo el mismo espesor, el mismo diámetro. En cambio, el músculo liso, cuando se contrae, no hace esto, hace esto. ¿tá? Es como que se contrae hacia el centro. ¿tá? Entonces el músculo esquelético solo se acorta cuando se contrae. La fibra del músculo liso se acorta, pero también disminuye su espesor. Así que es como que se arrugara cuando se contrae. ¿Está? Como ven acá, al contraerse, disminuye su longitud y disminuye su diámetro. ¿tá? Como que se arrugara, digamos. Así que eso es todo lo que tienen que saber respecto a la estructura de la célula de músculo. Cuando terminemos de estudiar los 3 tipos de músculo, o sea, una vez que terminemos con cardio, ahí les preparé un cuadrito comparativo para que puedan repasar los 3 tipos de músculo. ¿Está? Porque vamos a suponer que en el oral les toca explicar músculo liso, nada más. El profe seguro alguna pregunta de los otros tipos de músculo les va a hacer, porque él hace eso siempre. Así que a medida que vayan estudiando, ustedes ya vayan mirando las diferencias que notan. Sobre todo en potencial de acción y en acoplamiento éxito contráctil, que es donde más se nota la diferencia. Aunque fíjense que en la explicación yo ya les voy haciendo comparaciones. Nosotros habíamos diferenciado 2 tipos de fibras, las blancas y las rojas, pero eran más o menos similares en cuanto a estimulación, potencial de acción, contracción, solo variaban en el tipo de metabolismo nada más. ¿no? En cambio, vamos a tener acá varias clasificaciones de músculos. Yo les voy a mostrar 3 tipos de clasificaciones. La más importante que saber es la tercera, porque esa es la que les va a permitir explicar muchos músculos lisos. Pero bueno, comencemos por el principio. Una de las clasificaciones de músculo liso es de acuerdo a su localización. En ese caso, vamos a tener 6 tipos de músculo liso. ¿Está? El músculo liso ocular, que ya dijimos que se encuentra en el esfínter de la pupila y los músculos ciliares. El músculo liso vascular, obviamente se llama así porque hablamos de los vasos sanguíneos. El músculo liso respiratorio,
es el que se encuentra, por ejemplo, en tráquea, bronquios y bronquiolos, ya lo vamos a ir estudiando. El músculo liso urinario, estoy hablando de uréter y vejiga. El músculo liso digestivo o gastrointestinal, todo el tubo digestivo, desde la mitad del esófago hasta el ano, completito, todo el tubo digestivo. Y el músculo liso reproductor, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la mujer, en útero, en trompa de falopio. En el hombre lo vamos a encontrar, por ejemplo, en próstata, en vesículas seminales, en conductos deferentes. Ya lo vamos a ir estudiando. Les nombro nomás, pero no se preocupen. ¿Está? Algunos ejemplos de los 6 tipos de músculo liso que vamos a encontrar. Esta clasificación no me dice nada más. Solo me dice dónde está el músculo liso. Fíjense que acá faltaría el músculo liso piloerector, el que yo les nombré que me produce la piel de gallina, digamos, el que cuando tenemos frío se nos eriza la piel. Pero bueno, es el único que faltaría, pero son 6 tipos. La segunda clasificación de músculo liso es de acuerdo a la duración de la contracción. En este caso, vamos a tener 2 tipos de músculo liso. El músculo liso fásico y el músculo liso tónico. El músculo liso fásico, otro nombre que recibe es de músculo con actividad eléctrica intermitente. ¿Está? Así que fíjense, es su otro nombre y también es su característica. ¿Por qué se llama así? Porque su contracción dura poco tiempo, o sea, no tiene tono muscular. O está contraído o está relajado. No tiene ese estado de semicontracción que es el tono muscular. Ejemplos de estructuras que tengan músculo liso fásico. Por ejemplo, la vena porta. Recuerden que la vena porta es la que da parte de la irrigación al hígado. El antro del estómago. Recuerden que el antro es la parte del estómago donde se suelen mezclar más los alimentos. Teníamos el cuerpo, que digamos que es la parte más vertical, y el antro, que está más cercana al píloro, que es la parte horizontal. El aparato urinario, o sea, uréter, vejiga, y el sistema gastrointestinal. ¿Ah? En ese caso tienen músculo liso fásico. Por otro lado, tenemos el músculo liso tónico, o también llamado músculo liso con actividad eléctrica continua. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte del día este tipo de músculo liso está en un estado de semicontracción. ¿Está? O sea que, ya vamos a estudiar, recibe descarga por parte de los nervios para no estar ni muy contraído ni relajado, sino en el medio. ¿Está? O sea que tiene tono muscular, lo mismo que me habían preguntado el otro día respecto a músculo esquelético. ¿Está? Un estado de semicontracción. Fíjense por qué sería importante esto. El ejemplo que les voy a dar es el de la mayoría de los vasos sanguíneos. Entonces, imagínense ustedes que un vaso sanguíneo estuviera todo el tiempo contraído, bien contraído. Lo único que podríamos hacer para regular su función es dilatarlo, lo único. ¿Qué pasaría si un vaso sanguíneo estuviera todo el tiempo relajado? Lo único que podríamos hacer para regular su función es contraerlo. Ahora, piensen, ¿qué pasaría si un vaso sanguíneo estuviera en el medio? Ni muy relajado ni muy contraído. Si estuviera en un estado de semicontracción, yo podría hacer las dos cosas. Vasoconstricción o, a partir del tono, vasodilatación. Así que, en la mayoría de los órganos que tienen tono muscular, justamente es para poder realizar esa doble función. Contraerlo aún más desde donde estaba o relajar esa víscera aún más desde donde estaba. Para eso me sirve el tono. ¿Está? Para tener esa doble función, que es o contraer aún más el órgano o relajarlo aún más. Fíjense que acá ustedes tienen ejemplos
de lugares donde hay músculo liso tónico, o sea, son muchos ejemplos. Por ejemplo, el músculo liso respiratorio, los bronquios principalmente. Ya vamos a ver que se pueden contraer o relajar para regular el flujo aéreo. El músculo liso vascular, que le di el ejemplo recién, excepto la vera porta, que tiene músculo liso fásico. Los esfínteres del tubo digestivo, por ejemplo, el esfínter esofágico inferior, o también llamado cardias, como ustedes lo conocen, el píloro o esfínter pilórico, el esfínter iliocecal, seguramente lo conocen como válvula iliocecal, también está bien, y el esfínter anal interno. ¿Está? Ya saben que por fuera del esfínter anal interno tenemos el esfínter anal externo, pero eso es músculo esquelético porque pertenece al piso de la pelvis, así que por eso les aclaro ahí que es el esfínter anal interno, que es de músculo liso. ¿Está? Y por ejemplo también el esfínter vesical interno, el de la vejiga. Todos estos esfínteres más vasos y demás tienen entonces este tono muscular, este estado de semicontracción, que acuérdense que es producido por una frecuencia de estimulación baja por parte de los nervios. Esa sería entonces la segunda clasificación de músculo liso. A mí me tocó este tema en el final de fisio, así que todo lo que les estoy contando, yo le conté al profe, tal cual, por eso no me olvido. Lo único que no dije es esto de las características, porque en ese momento en el Lighton no estaban, pero todo lo demás le dije. Llegué hasta potencial de acción, y ahí el profe me cortó, me dijo, bueno, ya está, y me pasó al tema siguiente. Así que, bien completito, me dejó hablar nomás. Cuando ustedes más hablen en el oral, menos él les va a preguntar. Así es siempre. ¿Ah? Hay chicos, hay alumnos míos que tuve el año pasado que me dijeron que estuvieron 5 minutos nomás de orar con el profe. Porque hablaron, y él dijo, bueno, listo, andate. A los que tardaron más fueron porque se trababan y el profe ahí es donde encuentra el lugar para preguntarles. ¿Ah? Así que cuanto más estudien, más van a hablar y menos él le va a preguntar. Así es. Igual no se preocupen, quienes ya tuvieron oral con el profe saben que ellos son re buenitos, les van a ayudar siempre, así que si saben, no va a haber problema para probar. Eso es lo bueno, digamos. No le van a cagar, digamos, el examen. Entonces, vamos a la tercera clasificación de músculo liso, que es de acuerdo al comportamiento de sus células musculares. Esta es la que yo les decía que es la clasificación más importante, porque me permite explicar muchísimas cosas acerca de cómo funcionan estos dos tipos de músculos. Entonces, según el comportamiento de sus células, de sus fibras, vamos a clasificar al músculo liso en unitario y multiunitario. El músculo liso unitario, fíjense que también le podemos llamar músculo liso sincicial o sincitial con T, si quieren, no hay problema, o músculo liso visceral. ¿Está? ¿Por qué se llama músculo liso unitario o sincicial? Porque las células se comportan como si fueran una masa, como si fueran una unidad, o sea, se contraen todas juntas al mismo tiempo. ¿Está? ¿Por qué se llama visceral? Porque están en las vísceras huecas. Y acá está lo que yo les decía. ¿Por qué estas células se van a comportar como si fueran una? ¿Por qué se contraen al mismo tiempo? Justamente porque están unidas entre sí por medio de uniones hub, que recuerden, son sinapsis eléctricas, y por medio de parches densos. Así que, este dibujito que yo les mostré hace un rato, de la unión entre dos células de músculo liso, solo lo van a encontrar en el músculo liso unitario. ¿Ah? En el multiunitario no, porque ahí vamos a ver que las células están separadas entre sí. Entonces, como les decía, las células van a estar unidas entre sí y se van a comportar como un sinsitio
funcional. Vuelvo a repetir lo que ya dijimos en músculo esquelético. Los tres tipos de músculo, esquelético, liso y cardíaco, son sinsitios. La diferencia es que el músculo esquelético es un sinsitio verdadero y el músculo liso y el cardíaco son sinsitios funcionales. ¿Qué significaba sinsitio verdadero en músculo esquelético? Que embriológicamente muchas células, que eran los mioblastos, se fusionaron para formar cada célula de músculo esquelético. Eso era en primera era. ¿Qué significa sinsitio funcional? Que por estas uniones que tienen, por estas sinapsis eléctricas, las células se comportan como si fueran una sola célula, pero no son, ¿no? Son muchas, ¿no? No se fusionaron ni nada, solo tienen ese comportamiento. Eso significa entonces sinsitio funcional. El músculo cardíaco lo mismo, sinsitio funcional por las bandas escaleriformes o discos intercalares que ya vamos a ver en cardio. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de músculo liso? ¿Vieron acá la primera clasificación? En todos los tipos de músculos, menos el ocular, son todos unitarios, así que es lo que va a predominar. Así que, de los 6 tipos de músculo liso, en 5 tenemos músculo liso unitario. Así que, fíjense, músculo liso vascular, respiratorio, urinario, reproductor, digestivo, en todos lados. Predomina en el organismo, como les puse acá. Otra cosa, fíjense, que dice ahí es la estimulación. Si ustedes recuerdan, músculo esquelético tenía un solo tipo de estimulación, que eran los nervios, la placa neuromuscular. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo al paciente le destruía la alfa-motoneurona que controlaba ese músculo, el músculo tenía parálisis, habíamos dicho. Y habíamos visto enfermedades que me provocaban esa parálisis. Por ejemplo, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. En cambio, fíjense, este tipo de músculo liso, el unitario, tiene 3 tipos de estimulación. Tiene estimulación nerviosa. Acá no se llama placa neuromuscular, se llama unión difusa, ¿verdad? Ese es un detalle. Pero fíjense que tenemos 2 tipos más de estimulación, que son la unión mecánica, que ya les voy a explicar, que por ahora les adelanto. Cuando se distiende el músculo, luego eso provoca la contracción. Ya les muestro mejor el mecanismo. Y tenemos la estimulación humoral, es decir, hormonas y autacoides. Autacoides significa mediadores locales, sus sustancias que no van a circular en sangre. Estas sustancias se pueden unir a receptores y provocar la contracción o relajación. O sea que tenemos algo parecido a la placa neuromuscular, tenemos la distensión, el estiramiento del músculo, puede llevar a contracción y sustancias químicas que provoquen contracción o relajación de ese músculo. ¿Está? Entonces, en el músculo estriado esquelético, si yo destruyo la inervación, ese músculo tiene parálisis. En cambio, en el músculo liso unitario, si yo destruyo a los nervios, ese músculo se puede seguir contrayendo igual, porque tiene otros 2 tipos de estimulación. Ya vamos a estudiar cada una de ellas enseguida. Por otro lado, fíjense que vamos a tener al músculo liso multiunitario. En el caso del músculo liso multiunitario, se llama así porque las células se contraen de manera independiente. Esta es la más parecida al músculo estriado esquelético que vamos a tener. ¿Por qué? Porque fíjense que las células van a estar separadas entre sí por tejido conectivo laxo. Vamos a tener muy pocos ejemplos en el cuerpo. Fíjense, las vamos a encontrar en el músculo liso ocular, como les dije, en los músculos ciliares y el esfínter de la pupila. En los músculos piloerectores, son los que hacen que se me erice el vello de la piel. Algunas arteriolas de piel, porque la mayoría de las arteriolas tienen músculo liso unitario, y el conducto deferente
en el aparato reproductor masculino. Ya vamos a estudiar para el final que en el conducto deferente es donde se almacenan los espermatozoides junto con un poco de líquido para luego, durante la relación sexual recién, formar el semen, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar después. Fíjense, yo les había dicho que esto es lo más parecido al músculo esquelético. En la estimulación también. El músculo liso multiunitario solo tiene un tipo de estimulación que se llama estimulación nerviosa. Entonces, la estimulación nerviosa, fíjense, que no se llama placa neuromuscular, se llama unión por contacto. Entonces, hasta ahora, el músculo estriado esquelético tiene un solo tipo de estimulación, que es nerviosa. Estamos hablando de la placa neuromuscular. El músculo liso unitario tiene 3 tipos de estimulación, nerviosa, mecánica y humoral. La estimulación nerviosa se llama unión difusa, no placa neuromuscular. Y por último, el músculo liso multiunitario solo tiene estimulación nerviosa que se llama unión por contacto. Son muy parecidos a la placa neuromuscular, pero ya vamos a ver la diferencia. Entonces, comencemos con los tipos de estimulación que yo les había comentado recién. Vamos a empezar con la estimulación mecánica. A ver, preguntitas. Thais pregunta, entonces, en el músculo liso multiunitario, si se destruye sus nervios, ¿genera parálisis porque solo tiene un tipo de estimulación? Exactamente, exacto, no tiene otro tipo de estimulación a no ser que sea el nervio. Así que si yo corto, por ejemplo, si por alguna enfermedad, vamos a suponer, se destruye el nervio que me inerva los músculos ciliares, o al esfínter de la pupila, ese paciente o no va a poder enfocar más con sus ojos, por ejemplo, o no va a poder hacer midriasis y meiosis. ¿Está? Ese sería, por ejemplo, el problema. Hay un cantante, no sé si lo conocen, que tenía Bowie de apellido, ya murió ya, tenía uno de los ojos de diferente color del otro, pero en realidad era porque uno de sus ojos se lo lesionó y que le quedó en midriasis constante, para siempre. Así que parecía que tenía un ojo más claro y el otro más oscuro, pero era porque uno de sus ojos estaba en midriasis todo el tiempo, porque se lesionó. Ese sería un ejemplo, pero bueno, ahí, perdón. Entonces, comencemos con la estimulación mecánica del músculo liso. Dijimos que solo el músculo liso unitario la puede tener. Es bastante fácil lo que va a ocurrir acá. Al estirarse el músculo liso, se abren canales de calcio, entra calcio al músculo y el músculo se contrae. Vamos a explicarlo más. Mecánica es cuando la distensión o el estiramiento del músculo liso provoca una contracción refleja. ¿Qué significa eso? Perdón. Significa que no necesito inervación o alguna otra sustancia para que el músculo se contraiga. Les pongo un ejemplo. Yo ahora estoy tomando mate, por ejemplo. Entonces, cuando yo tragué o deglutí un poco de agua, vamos a suponer que ese agua o ese alimento que yo comí me distiende el esófago. Al distenderse la pared del esófago, que es músculo liso, al distenderse, eso provoca apertura de canales de calcio en las células de músculo liso. ¿Está? Entra calcio al músculo y el esófago se contrae. ¿Para qué? Para impulsar ese alimento que yo comí recién, por ejemplo. Fíjense qué importante que es la estimulación mecánica en algunos tipos de músculo. Vamos a ver cómo es el mecanismo. Entonces, al distenderse, al estirarse el músculo liso por el contenido que está pasando por ahí, esto provoca un cambio de voltaje localizado en la membrana plasmática de la célula de músculo liso. Si yo digo cambio de voltaje localizado, ¿de qué estoy hablando? De una despolarización localizada.
como ya vimos en otros temas. Entonces, este pequeño cambio de voltaje de la membrana me abre estos canales de calcio, dependientes de voltaje. Fíjense, a estos canales de calcio, dependientes de voltaje, le llamamos receptores de distensión. ¿Está? Fíjense, entonces la distensión me provocó un pequeñito cambio de voltaje en la membrana, y esto me abre estos canales de calcio dependientes de voltaje, que son llamados también. Por lo tanto, al abrirse estos canales de calcio, entra calcio al músculo liso y eso me lleva a la contracción muscular. ¿Cómo se le llama a este reflejo que yo les conté? Se llama reflejo miógeno o miogénico, como ustedes le quieran llamar. Esto, si recuerdan, lo han estudiado en renal. ¿Ah? Uno de los mecanismos de regulación del filtrado glomerular es el reflejo miógeno. Esto también lo han estudiado en cardio, cuando el profe les pregunta cómo se regula el flujo sanguíneo en los tejidos. En cardio, por ejemplo, ya lo vamos a estudiar, hablamos de esto cuando hablamos de hiperemia activa, hiperemia reactiva y reflejo miógeno. Así que es un tema que se lo aprenden ahora y lo van a tener que repetir en cardio y en renal. ¿Ya? Y van a ver que cuando les expliquen cardio y en renal es lo mismo. Así que lo van estudiando ahora y después se les hace más fácil. Acá les hice el dibujito que representa lo que les estoy contando. Fíjense. Este dibujo que les hice acá representa, fíjense, la membrana plasmática. La membrana plasmática se nota acá que está en reposo. ¿Por qué? Fíjense que del lado del intracelular, la membrana tiene carga negativa. Del lado del extracelular, la membrana tiene carga positiva. O sea, está polarizada en reposo. ¿Qué les dibujé también en esta membrana? Fíjense que les dibujé el canal de calcio, dependiente de voltaje. Este receptor de distensión que yo les nombré, que como ya saben, tenía una sola compuerta. ¿Ah? El único canal que tiene dos compuertas, acuérdense que era el de sodio. Bueno, este es el de calcio. Fíjense que tiene una sola compuerta, llamada compuerta de inactivación, que se encuentra del lado del extracelular. Acuérdense que siempre estas compuertas están del lado donde mayor cantidad de ion hay. Sabemos, ya vimos en primera, que hay más calcio afuera que adentro de la célula. Teníamos 2,4 miliequivalentes del lado del LEC, 0,001 miliequivalentes del lado del LIC, como ya dijimos bastantes clases atrás. Por favor, apréndanse las concentraciones, si no, se les va a complicar en los orales. El profe siempre quiere saber los números. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando se estira esta membrana plasmática que yo les dibujé acá? Fíjense lo que pasó. Acá se nota, ¿ven? En una parte de la membrana cambiaron las cargas. Se invirtieron las cargas, o sea, si la membrana estaba polarizada, en esta zona se despolarizó. Se produjo una despolarización localizada que ese pequeño cambio de carga, fíjense que me abrió el canal y permite la entrada de calcio a la célula de músculo liso. Y ahí el calcio, ya vamos a estudiar, me lleva a la contracción muscular. Así que al estirarse el músculo, entra calcio a la célula y el músculo liso se contrae. Eso es un reflejo miógeno, o esa es la estimulación mecánica que estamos estudiando. No necesité ningún nervio, no necesité ninguna hormona para que el músculo liso se contraiga por sí solo. En digestivo ya vamos a estudiar en tercera, que es un tipo de estimulación muy importante. Casi todo el tubo digestivo funciona gracias a esto. El alimento distiende al músculo liso del tubo digestivo, al músculo liso le pasa esto y se contrae para seguir impulsando, transportando al alimento por todo el tubo. Perfecto, entonces. Eso es en cuanto a la estimulación mecánica. Recuerden, solo el músculo liso unitario tiene esto. Vamos a pasar ahora a la estimulación humoral.
Cuando yo les hablo de estimulación humoral, de vuelta, dijimos que solo el músculo liso unitario tiene este tipo de estimulación. Cuando hablo de estimulación humoral, me refiero a hormonas, pueden ser hormonas endócrinas, o sustancias que se liberan de manera local, es decir, autacoides, que me van a producir o contracción o relajación del músculo liso. ¿Qué le gusta al profe que digan en estos casos? Él quiere que les nombren ejemplos de sustancias que hagan contracción o relajación del músculo liso. ¿Tá? Así que fíjense, yo les separé a estas sustancias en dos grupitos. Primero vamos a ver las que contraen al músculo liso, por ejemplo, la acetilcolina. Recuerden, en algunos lugares la acetilcolina produce contracción y en otros relajación, pero bueno. La acetilcolina, por ejemplo, produce contracción en el músculo liso digestivo, en el músculo del liso respiratorio, o sea, en los bronquios, en el músculo liso urinario. ¿A través de qué mecanismo? A través de la unión a receptores muscarínicos OM. Recuerden que los receptores muscarínicos OM, que me van a producir contracción en este caso, son los receptores metabolotrópicos asociados a proteína GQ. ¿No? O sea, lo mismo que vimos en neurotransmisores, era cuando se estimulaba a la fosfolipasa C, para producir entonces la contracción. Podemos nombrar también a la adrenalina y noradrenalina. Recuerden que la adrenalina y la noradrenalina, como hormonas, son liberadas por la médula suprarrenal. Producen contracción en el músculo liso de los vasos sanguíneos. El mecanismo es a través de receptores alfa-1 adrenérgicos, que son también receptores asociados a proteínas GQ. Les doy esto con los mecanismos porque son los que siempre el profe les va a preguntar, porque los vieron en bioquímica. Pero, fíjense, tenemos otras sustancias que también provocan contracción del músculo liso. Por ejemplo, la endotelina 1 o ET1, el tromboxano A2. Recuerden que estos dos los vamos a estudiar en hemostasia, en la hemostasia primaria, cuando se lesiona el vaso sanguíneo y ahí se contrae. Por ejemplo, los leucotrienos, como el leucotrieno E2. La hormona antidiurética, o vasopresina, justamente se llama vasopresina porque contrae el músculo liso, y la angiotensina 2 también, contrae el músculo liso de los vasos sanguíneos, al igual que la antidiurética o vasopresina. Fíjense, ahí tienen algunos ejemplos. Los mecanismos de acción de estas sustancias los vamos a ver en los temas correspondientes, que ahí sí el profe les va a pedir el mecanismo de acción. Por otro lado, tenemos ejemplos de sustancias que me relajan el músculo liso. Volvemos a nombrar a la acetilcolina, pero en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Así que fíjense, adrenalina y noradrenalina provocan vasoconstricción. En cambio, la acetilcolina provoca vasodilatación, ¿no? Que relaja el músculo liso a través de receptores muscarínicos OM, que son, fíjense, receptores asociados a proteínas GQ también. ¿No? La adrenalina y la noradrenalina, fíjense que me relajan el músculo liso digestivo, por ejemplo, y el respiratorio. Entonces, por ejemplo, yo les dije hace un rato que el músculo liso respiratorio se contrae con la acetilcolina y fíjense que se relaja con la adrenalina y noradrenalina. Así que casi siempre hacen lo opuesto la acetilcolina con respecto a adrenalina y noradrenalina, ¿no? Cuando veamos los temas correspondientes de estos órganos, lo vamos a volver a repetir. El óxido nítrico, ustedes ya saben, el óxido nítrico es un gas, ¿tá? Siempre me preguntan acá por qué puse, esta es la sigla, está ON o NO, es la sigla de óxido nítrico, el cual, recuerden, por ejemplo, que produce vasodilatación, pero también relaja otros tipos de músculo liso, como por ejemplo el digestivo. Actúa sobre receptores metabolotrópicos con actividad de guanilato ciclasa.
Tenemos también a los péptidos natriuréticos. Yo me olvidé acá, puse solo al péptido natriurético auricular. Pueden poner también al péptido natriurético cerebral, al PNC. ¿Está? Péptido natriurético auricular o atrial es lo mismo. Le pongo acá en el chat porque me suelen preguntar. Auricular o atrial es lo mismo. Y agreguen acá al lado PNC, que es el péptido natriurético cerebral. Ya lo vamos a estudiar en cardio y en renal. Vamos a tener también a la histamina, a la heparina, a la bradicinina o bradiquinina, a las prostaglandinas, principalmente la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2, o también llamada prostaciclina, y a la adenosina. Entonces, diferentes diferentes sustancias que me pueden contraer o relajar el músculo liso. 3 o 4 tienen que saber de cada una, porque es lo que el profe les va a pedir. ¿Está? Ejemplos, nada más. Mecanismo de acción les va a tocar en otros temas. Eso era entonces en cuanto a la estimulación humoral. Vamos ahora a la estimulación nerviosa, o sea, la inervación del músculo liso. ¿Me escuchan bien ahí? Porque me figura como que está... ¿Se escucha clarito o entrecortado? Yo la escucho bien, profe. Ah, perfecto, buenísimo entonces. Sí, me pone como el relojito, como que se va entrecortando, parece. Ah, perfecto. Sí. Cualquier cosa, si se corta mucho, que no me escuchan ni siquiera una frase, me avisan y yo repito. ¿Está? Vamos a pasar ahora a la estimulación nerviosa, o sea, la inervación del músculo liso. Hasta ahora recuerden que estuvimos hablando solo de músculo liso unitario, porque era el único que tenía estimulación mecánica y estimulación humoral. Por fin llegamos a la estimulación que tienen los dos tipos de músculo liso. Recuerden que el músculo liso unitario, la inervación se llama unión difusa. En el músculo liso multiunitario, la inervación se llama unión por contacto. Como les puse ahí en color rojo, acá no tenemos placa neuromuscular. ¿Por qué? Porque no hay terminal sináptico. ¿Ah? ¿Se acuerdan el músculo esquelético? ¿Cómo definíamos qué era un terminal sináptico? Dijimos que era la dilatación al final de un axón. Bueno, eso es lo que les voy a mostrar acá. En los nervios que les voy a mostrar acá no tenemos terminales sinápticos, tenemos estructuras que se llaman varicosidades. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que el terminal sináptico o botón sináptico está al final del axón. En cambio, las varicosidades están a lo largo del axón. Cambio un ratito de pizarrón y ya volvemos a este. Fíjense acá. ¿Ven? Yo les dibujé Entonces, acá un profe, nervio. ¿Sí? Entonces, profe, todo lo que dimos anteriormente tiene que ver con la estimulación humoral y ahora vamos a dar el nervioso. Nerviosa, exactamente. Exacto. Dimos mecánica y humoral, que solo la tenía el músculo liso unitario. Ahora vamos a ver la inervación, que dijimos que los dos tipos de músculo, el unitario y el multiunitario, la van a tener. ¿Está? En cuanto a la inervación, fíjense, si hubiéramos estado en músculo esquelético, ¿se acuerdan que dibujábamos así? El axón con el terminal, ¿no es cierto? El botoncito sináptico. ¿Ah? En cambio, fíjense acá, yo les dibujé un nervio del sistema nervioso autónomo y no les dibujé esto, no les dibujé el axón, el terminal sináptico, no, porque no tiene. Fíjense que a lo largo del nervio, cada tanto tiene una dilatación. ¿Ah? Tiene la misma función que el terminal, pero no está al final del axón, está a lo largo. Entonces, cada cierto tramo hay una dilatación. No se llama terminal sináptico, se llama varicosidad. No tiene forma triangular, digamos, tiene forma como bulbosa, dicen los libros, para que tengan una idea. ¿Vieron las cebollas? ¿Ah? Las cebollas, algunas son redondas, pero las mayoría son como
algo así sería, ¿tá? No bien redonda, sino algo así como aplanada. Bueno, una varicosidad es más o menos así. Tiene como una forma de una cebolla, más o menos, ¿está? Pero tiene la misma función, o sea, si ustedes se acuerdan para qué servía un terminal o botón sináptico, una varicosidad es lo mismo, o sea, se encarga de sintetizar, almacenar y liberar el neurotransmisor que corresponde. Es lo mismo. ¿Ah? Tiene diferente forma y está ubicada en diferente lugar, digamos, nada más. Ya les vuelvo a mostrar otra vez este dibujito para que entiendan bien la diferencia. Entonces, primero, si hablábamos de músculo estriado esquelético, recuerden que el músculo esquelético estaba inervado por el sistema nervioso somático, habíamos dicho. O sea, alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, y eso producía las placas neuromusculares. ¿Está? Fíjense que el músculo liso no está inervado por el sistema nervioso somático, está inervado por el sistema nervioso autónomo. ¿Ah? Ya vamos a estudiar el neuro para el final, pero les adelanto. El sistema nervioso somático se encarga de inervar al músculo voluntario. Sabemos que el músculo esquelético es voluntario, habíamos estudiado. ¿Está? En cambio, el sistema nervioso autónomo se encarga de inervar a músculos involuntarios, como el músculo liso y el cardíaco. ¿Está? El músculo liso es involuntario. O sea, yo por ejemplo ahora no puedo controlar, no puedo decir, bueno, ahora voy a mover mi esófago, no puedo, porque con la corteza cerebral yo no puedo controlar ni al músculo liso ni al cardíaco. ¿Está? Entonces, el sistema nervioso autónomo, ustedes ya saben que está formado por dos plexos nerviosos, que son el simpático y el parasimpático. El simpático, recuerden que libera noradrenalina, y el parasimpático libera acetilcolina. Como les dije, no se llama placa neuromuscular, la inervación está a cargo del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático. No tenemos terminal sináptico, sino que tenemos varicosidades que, como les dije, son dilataciones del axón que se encuentran a lo largo del recorrido del nervio, no al final. Tienen forma bulbosa y ahí tienen los neurotransmisores almacenados en vesículas citoplasmáticas. Si este nervio es del simpático, almacena noradrenalina. Si este nervio es parasimpático, almacena acetilcolina. ¿Ah? Pero es lo mismo. La estructura en sí es la misma. Entonces, les voy a hacer este dibujito que está ahí para que lo entiendan más fácil, cómo es la inervación. Espérenme. A ver. Entonces, vamos a suponer que yo acá tengo células de músculo liso, ¿ven? Tengo células de músculo liso. Vamos a hacerlo en capas. Fíjense que estas células de músculo liso, yo les voy a dibujar que están unidas entre sí, ¿ven? Acá hay como si fuera un canalcito que las conecta. Acuérdense que eso es unión gap. Así que, fíjense, las uniones gap comunican una célula con otra. Recuerden que la unión gap era un ejemplo de sinapsis eléctrica. Así que piensen que si acá hay calcio, por ejemplo, el calcio puede difundir hacia las células siguientes. Por lo tanto, si yo les estoy dibujando células que están unidas entre sí, estamos dibujando el músculo liso unitario. Eso es lo que les estoy dibujando acá. En cambio, si yo les dibujo esto, células separadas entre sí, separadas por tejido conectivo. Fíjense, no tienen
ningún tipo de unión. ¿Qué les estoy dibujando? Obviamente, les estoy dibujando el músculo liso multiunitario. No tenemos uniones gap entre las células. ¿Está? Primera diferencia. Esto es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Segunda diferencia, la inervación. Vamos a suponer entonces, que acá tenemos un nervio del sistema nervioso autónomo. No importa, puede ser simpático o parasimpático, el que ustedes quieran, porque los dos tienen la misma estructura, digamos, general. Entonces acá tenemos un nervio, ese nervio ustedes saben que se va a ramificar. Cada tanto, ese nervio va a tener dilataciones. ¿Ah? Dilataciones a lo largo de ese axón. Recuerden que esas dilataciones nosotros le vamos a llamar varicosidades. Esperen que acá dibujé mal. Otra cosita, entre los nervios y estas capas de músculo liso unitario, vamos a tener tejido conectivo. ¿Está? Solamente ahí. Después en el resto, las células van a estar unidas entre sí. ¿Está? Esto que yo les dibujé acá se llama unión difusa. ¿Por qué se llama así? Y les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros acá tengamos almacenado el neurotransmisor, o acetilcolina o noradrenalina, dependiendo si estamos hablando del parasimpático o del simpático. El neurotransmisor que esté almacenado acá se va a liberar por exocitosis, igual que estudiamos el músculo esquelético, lo mismo. Por exocitosis se libera el neurotransmisor. Fíjense que este neurotransmisor, una vez se libera, tiene que atravesar todo este tejido conectivo y unirse a un receptor que esté ubicado acá, ¿no es cierto? Un receptor muscarínico, si es acetilcolina, o un receptor adrenérgico, si es noradrenalina. Fíjense, necesito estimular yo a cada una de estas células para que puedan tener su potencial de acción y su contracción. No. Con que yo estimule a las células de arriba acá, o a las más externas, luego el flujo de iones se va a empezar a transmitir a las células que siguen. Entonces, el neurotransmisor estimula a una célula nada más, en este caso a la más externa. Luego, el flujo de iones se empieza a transmitir por medio de las uniones gap a las células que siguen. Por eso se llama unión difusa, porque yo no necesito estimular célula por célula. Estimulo algunas y luego, por medio de las sinapsis eléctricas, los iones van difundiendo a las células siguientes. ¿Está? Esto es ejemplo de sinapsis química, porque se liberó un neurotransmisor. Las uniones gap son ejemplos de sinapsis eléctricas, que también ya estudiamos la diferencia. ¿Está? Por eso se llama unión difusa. Estimulo a algunas células de músculo liso y luego entre ellas se van pasando los iones para que todas tengan su potencial de acción y la misma contracción muscular. Y por eso se contraen como una masa, como una unidad. Veamos qué va a pasar en el músculo liso multiunitario. Obviamente se darán cuenta que yo tengo que estimular célula por célula acá. Porque si yo estimulo solo a esta no hay manera de que reciba el neurotransmisor. Acá, si yo estimulaba algunas, de todas maneras, luego estas células de acá le van a terminar pasando los iones a las que siguen. En cambio, acá en el multiunitario, yo necesito estimular cada una de las células. Entonces, de vuelta, supongamos que tenemos un nervio, del simpático o del parasimpático, con cada ciertos tramos, las varicosidades. Entonces, como podrán ver, yo necesito estimular célula por célula, porque si no, esto no va a funcionar. Les pongo algunos ejemplos.
sí o sí, todas las células tienen que recibir inervación, porque si no, no se van a poder contraer. Pero el mecanismo es más o menos el mismo. Yo tengo acá el neurotransmisor, este neurotransmisor se va a liberar por exocitosis y me va a estimular a la célula correspondiente que va a tener receptor para ese neurotransmisor. Acá sí, tengo que estimular célula por célula. Esto es lo más parecido que tenemos a placa neuromuscular. Otra diferencia, las uniones por contacto se llaman así, que esto es lo que les estoy mostrando acá. Recuerden que esto es unión por contacto. Ninguna se llama placa neuromuscular. Entonces, ¿por qué se llama unión por contacto? Porque sí o sí tengo que estimular a cada una de estas células del músculo liso multiunitario. ¿Por qué se llama unión difusa? Porque solo estimulo a algunas células y luego, por medio de las uniones gap, el flujo de iones difunde a las células que siguen. Otra diferencia, la unión por contacto está más cerca de la célula que la unión difusa. ¿Está? Así que, si yo hago una carrera, vamos a poner un ejemplo, si yo libero acá neurotransmisor al mismo tiempo entre en la unión por contacto y en la unión difusa, quien primero se estimula es el músculo liso multiunitario. El neurotransmisor llega más rápido acá que este neurotransmisor acá. ¿Está? Así que en la unión por contacto el músculo liso se estimula más rápido que la unión difusa, porque acá el neurotransmisor está más lejos, el nervio está más lejos. ¿Está? Así que si hacemos una carrera entre los tres tipos de músculo que estudiamos hasta ahora, el nervio que está más cerca del músculo es el de la placa neuromuscular. Así que si hacemos una carrera, quien primero se va a estimular va a ser el músculo esquelético, segundo le sigue el músculo liso multiunitario y es el que más tarda en estimularse porque el nervio está más lejos, es el músculo liso unitario. Así que músculo esquelético, luego el multiunitario, por último el unitario, es el que más tarda. Perfecto, entonces. Quieren que apague un ratito mi luz. El dibujito que les hice lo tienen ahí, pero bueno, les quería explicar un poquito mejor. Vieron que yo les dije que los neurotransmisores es el mismo que vimos en placa neuromuscular, ¿se acuerdan? Por ejemplo, llega el potencial de acción al terminal, en este caso a la varicosidad, eso provoca entrada de calcio a la varicosidad, el calcio se une a la calmodulina, el mismo mecanismo. Pero no se preocupen, el profe no les va a pedir que expliquen eso acá. Yo quiero que ustedes lo sepan nada más. ¿Tá? El mecanismo interno en la varicosidad para liberar el neurotransmisor por exocitosis es el mismo que vimos en el terminal sináptico. Pero acá no se les va a pedir. Solo sepan que es lo mismo. A ver. Bueno, fíjense, acá tenemos los mismos dibujitos que yo les había contado hace un rato. Con esto entonces terminamos de estudiar los tres tipos de estimulación que tiene el músculo liso. ¿Tá? Mecánica, nerviosa y humoral, que tiene el músculo liso unitario, o solo nerviosa, que tiene el músculo liso multiunitario. Entonces, fíjense que les estoy contando la misma historia, el cuentito, como hicimos el músculo esquelético. Les comenté primero las funciones, luego la estructura, luego la estimulación. Recuerden que la estimulación me va a llevar a los fenómenos eléctricos. En el caso del músculo estriado esquelético, teníamos un potencial de acción en espiga, y nada más. Vamos a ver ahora entonces, ¿cuáles son las ondas eléctricas del músculo liso? Fíjense un detalle, yo no puse potenciales de acción del músculo liso, puse ondas eléctricas. ¿Por qué? Porque de lo que les voy a explicar ahora hay una de las ondas que no es un potencial de acción. Y ustedes ya saben, si no es un potencial de acción, ¿qué es?
es un prepotencial o también llamado potencial subumbral. Pasa que acá tiene un nombre especial, ¿tá? Entonces, ¿cuáles son las 3 ondas eléctricas del músculo liso que tenemos que estudiar? Vamos a tener a las ondas lentas, a los potenciales de acción en espiga, que a su vez el potencial de acción en espiga puede ser a partir de las ondas lentas o sin ondas lentas. Ya les comento cómo es el tema. Y por último, potencial de acción en meseta, que si ustedes recuerdan cuando dimos nervios, yo les nombré, pero nunca lo dimos hasta ahora. Así que, como podrán ver, de los 3 tipos de ondas que les conté, ondas lentas es la única que no dice potencial de acción. O sea, las ondas lentas no son potenciales de acción. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿no? Necesito que esto de las ondas lentas se lo aprendan bien para digestivo. Obviamente para músculo liso, pero en tercera vamos a dar digestivo. Y muchos órganos del tubo digestivo tienen ondas lentas. Es ahí donde las vamos a encontrar. Así que cuando estemos en músculo liso digestivo, yo les hablo de ondas lentas, ustedes ya van a saber qué es, ¿no? Entonces, comencemos primero por las ondas lentas. Como les dije recién, las ondas lentas no son potenciales de acción. ¿Por qué? Porque por sí solas no alcanzan el potencial umbral. ¿Está? Ya les muestro qué significa eso. ¿Está? Entonces, si no son potenciales de acción, ¿cómo las vamos a definir? Vamos a decir que son cambios lentos y rítmicos del voltaje del interior de la membrana plasmática del músculo liso, de 5 a 15 milivoltios. Por la definición que dice ahí, ¿me podrían decir qué parte de la definición me está diciendo que no son potenciales de acción? ¿Qué les parece? Piensen, ¿cuál era la definición de potencial de acción que yo les di? Y fíjense si hay algo en la definición. Parte de la definición, ¿cómo ustedes le justifican al profe? Piensen, ¿qué era un potencial de acción? Y ahí se van a dar cuenta. ¿Qué les parece? Primero, definición de potencial de acción, que ya lo dijimos varias veces. Son cambios rápidos del voltaje del interior celular. Ahí dice lentos. Listo. ¿No es potencial? No cumple la definición de potencial de acción. ¿Ah? Fíjense que era bastante fácil. Simplemente tienen que saber las definiciones. Segundo, a ver. Perfecto. Nicole me dice que no se cumple la ley del todo nada. Exactamente. Seguramente Nicole notó esto. ¿Vieron que dice 5 a 15 milivoltios? ¿Se acuerdan cuánto voltaje yo necesito alcanzar para llegar al umbral? Recuerden que el umbral siempre está 20 a 30 milivoltios por encima del reposo. ¿Cuánto tiene de altura una onda lenta? Tiene 5 a 15. No hay manera de que alcance el umbral por sí sola. ¿Está? Así que no se cumple la ley del todo nada. Recuerden que la ley del todo nada me decía, si yo alcanzo el umbral, va a haber potencial de acción. Si no alcanzo el umbral, no va a pasar nada. Fíjense la altura de esta onda. Tiene hasta 15 milivoltios de alto. Y el umbral está a 20. No llego. ¿Está? Así que por esos 2 motivos no son potenciales de acción. Ya les voy a hacer el dibujo y se van a dar cuenta por qué. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de ondas? En el músculo liso unitario, específicamente en el músculo liso digestivo. Otra cosa que ustedes van a notar acá en la definición, es que son rítmicos. ¿Qué significa que las ondas lentas son rítmicas? Que tienen una frecuencia por minuto. Entonces, si nos vamos directamente a tubo digestivo, fíjense, en el estómago vamos a tener 3 ondas lentas por minuto. En el duodeno tienen una frecuencia de 12 por minuto. Y en el yeyuno e ilion tienen una frecuencia de 8 a 9 por minuto. Lo mismo que vamos a estudiar en digestivo después. Otra característica que van a tener es que son producidas por unas células especiales llamadas células intersticiales de Cajal. Las células intersticiales de Cajal también se las conoce como marcapasos eléctricos del tubo digestivo. ¿Por qué se las conoce como marcapasos? Porque embriológicamente
son hermanas de las células, unas marcapasos, las células del nódulo sinusal en el corazón. Bueno, estas son iguales. ¿Puede ¿Sí? repetir eso, profe? Porque se cortó. Las células intersticiales de Cajal también son llamadas marcapasos eléctricos del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque son iguales a las células marcapasos del nódulo sinusal, las que ustedes estudiaron en cardio. ¿Está? Son iguales. Lo que pasa es que en el embrión, en el momento de la migración celular, unas células se fueron al corazón, formaron el nódulo sinusal. Otras células se fueron al tubo digestivo y me formaron estas células que ven acá. ¿Está? Hacen lo mismo, marcan frecuencia, que justamente es la que ustedes tienen acá, la frecuencia de ondas lentas. Las células marcapaso del nódulo sinusal marcan la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Pero son, embriológicamente son similares. Le pusieron otro nombre, bueno, porque otra persona las descubrió, pero bueno. ¿Ah? Profe, le pregunto, hermana, ¿y quiénes son? Porque se cortó, no Las escuché bien. células marcapasos o pacemaker del nódulo sinusal. Células marcapasos o pacemaker, en inglés, del nódulo sinusal del corazón. ¿Está? Gracias. Nada de nada. No le digan hermanas, yo me refiero a que embriológicamente son parecidas, digamos, vamos a decirlo así. ¿Ah? Pero para que tengan una idea de que hacen lo mismo, más o menos hacen lo mismo. Estas células marcapasos, estas células de Cajal, van a estar intercaladas con las células de músculo liso en el tubo digestivo y las van a estimular eléctricamente. Así que estas células marcapasos, estas células de Cajal, imagínense que le envían una pequeña descarga a la célula de músculo liso. Esto hace que se abran canales de sodio en la membrana del músculo liso y entre sodio al músculo liso. ¿Tá? Vamos a hacer, bueno, acá tienen el dibujito, es bastante fácil igual, pero bueno. ¿Tá? Vamos a hacer el dibujito de nuestras ondas lentas y después vamos a ir dibujando todos los potenciales de acción. ¿Tá? Esperen que prendo mi luz. Ahí está. Entonces, primeras cosas que tenemos que notar antes de empezar a dibujar todo. Como siempre, acuérdense que el gráfico que yo les estoy por hacer representan los cambios de voltaje en el interior de la membrana celular. Lo mismo que dijimos en músculo esquelético. Así que en la parte horizontal vamos a tener el tiempo o la duración, como le quieran poner. Esto es en milisegundos. En la parte vertical vamos a observar los cambios de voltaje. Esto va a ser en milivoltios. Primera cuestión, si estábamos en músculo esquelético, ¿cuál iba a ser el potencial de membrana en reposo y el umbral? Menos 90, el potencial de membrana en reposo. Menos 60 a menos 70 milivoltios, el umbral. Eso es el músculo esquelético. Fíjense cómo acá cambia. Menos 60 milivoltios, el potencial de membrana en reposo. Por lo tanto, 20 milivoltios por encima, mínimo, el umbral. Así que 20 milivoltios por encima de menos 60 está el umbral, o sea, a menos 40 milivoltios. Primera diferencia, con músculo esquelético, ¿no es cierto? Otra diferencia, si ustedes se acuerdan, el músculo esquelético, la altura del potencial de músculo esquelético sobrepasaba los 0 milivoltios, llegaba hasta más 30. Bueno, los potenciales de acción del músculo liso no superan los 0 milivoltios. O sea que no vamos a tener inversión del potencial. ¿Se acuerdan que inversión del potencial era cuando un potencial superaba los 0 milivoltios? Acá no vamos a tener inversión del potencial o sobreexcitación o sobreestimulación. No tenemos. Así que, ¿cómo va a ser el tema con las ondas lentas?
Ustedes imagínense que mi célula de músculo liso está en reposo, vamos a suponer entre comillas, y ahí recibe el estímulo por parte de la célula intersticial de Cajal. Eso me va a provocar apertura de canales de sodio. Son muy poquitos, por eso no podemos alcanzar el umbral. Son poquitos canales de sodio, así que al entrar sodio, fíjense cómo el voltaje sube un poquito, hasta 15 milivoltios. Y después la bomba de sodio-potasio lo saca. Así que volvemos a menos 60. Después otra vez, la célula de Cajal vuelve a estimular. ¿Se acuerdan que es una frecuencia por minuto tenemos? Así que vuelve a haber otra onda lenta y vuelve otra vez a reposo. Y así. ¿Está? Eso entonces es una onda lenta. Ondas lentas. ¿Está? Fíjense, son ascensos del voltaje que ocurren en el interior de la membrana del músculo liso, pero que no alcanzan el umbral. Por lo tanto, no son potenciales de acción. Entonces, si las ondas lentas no son potenciales de acción, ¿qué son? Son prepotenciales. Lo que pasa es que tienen nombre raro nada más. ¿Está? En el músculo esquelético, ¿se acuerdan que el prepotencial se llamaba potencial de placa terminal? Bueno, acá se llaman ondas lentas. Solo con la estimulación por parte de la célula de Cajal no alcanzamos el umbral, fíjense. Así que no va a haber potencial de acción. Ley del todo o nada. ¿Está? Ahora, quiero que se imaginen esto. ¿Qué pasa si justo cuando yo estoy acá arriba, justo el músculo recibe un neurotransmisor? Ahí sí vamos a alcanzar el umbral. ¿Qué pasa si justo cuando estamos acá en la parte bien arriba de la onda, el músculo se estira? Ese es otro estímulo mecánico, ¿no es cierto? Ahí sí alcanza el umbral. Entonces, vuelvo a repetir, por sí solas las ondas lentas no alcanzan el umbral. ¿Qué quiere decir esto? Solo con la célula de Cajal no llegan hasta el umbral, pero si a la estimulación de las células de Cajal yo le agrego otro estímulo, como por ejemplo mecánico, nervioso o humoral, sí alcanza el umbral. Por sí solas no, pero con ayuda externa de otro estímulo, sí. Y ahí recién van a aparecer los potenciales de acción en espiga, ¿está? Que ya los vamos a dibujar enseguida. Son muy parecidos, porque surgen acá a partir de ondas lentas. Así que, fíjense, ahí tienen el dibujito de ondas lentas, ¿tá? Que como pueden ver son prepotenciales. Ahora, pasemos al potencial de acción en espiga. Obviamente, como dice su nombre, son potenciales de acción. Habíamos dicho que tenemos dos tipos de potenciales de acción en espiga en el músculo liso, a partir de ondas lentas o sin ondas lentas. Si el potencial de acción es a partir de ondas lentas, lógicamente se tiene que ubicar en el músculo liso unitario del tubo digestivo, porque tiene que ser a partir de estas ondas que les dibujé recién. ¿Por qué se produce el potencial de acción a partir de ondas lentas? Necesito las ondas lentas, pero recuerden, por sí solas no alcanzan el umbral, pero si a esas ondas lentas yo les sumo un estímulo, como el nervioso, el mecánico o el humoral, ahí sí alcanzo el umbral y se produce el potencial de acción. Hermi, ¿se alcanza cuando se suma o no necesariamente? Y claro, sí o sí, exactamente. Si a la onda lenta yo le agrego el estímulo adicional, se alcanza el umbral. La onda lenta Bueno. sola, no me sirve. ¿Está? Bueno, gracias. De nada. Sin onda lenta en realidad igual se podría alcanzar el umbral, pero siempre hay onda lenta, o sea que sí o sí se va a sumar a esa onda lenta, digamos. ¿Está? Fíjense que lo que hizo la onda lenta es acercarme al umbral. No llegué, pero estoy más cerca. Así que si a esa onda lenta que se acercó al umbral yo le agrego este estímulo, ahí sí o sí va a haber potencial de acción. Va a ser más rápido incluso, porque voy a alcanzar el umbral bien rápido. ¿Está? Otra característica que tiene este potencial de acción en espiga a partir de ondas lentas
es que ustedes nunca van a encontrar una espiga sola, sino que van a encontrar un grupo de espigas, o también llamado tándem de espigas, o salva, depende del libro. Salva es grupitos, lo mismo. Les pongo ahí en el chat. Salva de espigas, ¿está? Entonces, vamos a ver que a partir de ondas, que este potencial de acción a partir de ondas lentas se produce en grupo. Nunca van a encontrar una espiga sola, van a encontrar entre 3 a 10 espigas seguidas. ¿De qué va a depender el número de espigas? Cuanto más potente es el estímulo, más espigas seguidas ustedes van a encontrar. ¿Está? A ver, preguntita. Ahí dice, estímulo nervioso sería liberación del neurotransmisor, mecánico, distensión del músculo liso, y humoral, ya estuvimos viendo los estímulos humorales. Piensen en tubo digestivo, ¿cuál les parece que podría ser el estímulo humoral? Teníamos varios, teníamos por ejemplo, no sé, si estuviéramos en un esfínter, podría ser la gastrina. La gastrina, ¿se acuerdan que estimula? Podía ser sustancia P. ¿Está? Eso va a depender de en qué parte del tubo digestivo estemos. ¿Está? Pero acuérdense, ejemplos de estímulos humorales son los que estuvimos viendo acá. ¿Está? Va a depender de en qué parte. Si estuviéramos en tubo digestivo, podría ser, no sé, sustancia P. Un ejemplo. La sustancia P produce contracciones del músculo liso. ¿No? De nada, de nada. Entonces, ya lo vamos a dibujar enseguida, pero como pueden ver, nunca van a encontrar una espiga seguida, siempre son muchas. ¿Está? Ahora, el potencial de acción en espigas sin ondas lentas, obviamente, lo vamos a encontrar solo con el estímulo, no va a tener ondas lentas. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el músculo liso multiunitario, pero en el unitario también, por favor agreguen acá. En el unitario y el multiunitario lo podemos encontrar, solo que sin ondas lentas. Ese es el más parecido al del músculo esquelético, porque cae el estímulo, alcanza el umbral y se ocurre la espiga, como ustedes ya la conocen, pero bueno. Por eso, fíjense, se produce solo por una espiga. Este es el que más encontramos en el multiunitario, pero recuerden, en el unitario también lo podemos encontrar. Si es en el multiunitario, recuerden que solo por estímulo nervioso, pero si es en el unitario, puede ser por cualquiera de los tres. ¿No? ¿Cuál es la duración que va a tener cada potencial de acción en espiga? 100 milisegundos. Repasemos. Hasta ahora. Duración del potencial de acción nervioso. Dijimos 1 a 2 milisegundos. Duración del potencial de acción de músculo esquelético. Dijimos 3 a 4 milisegundos. Fíjense lo que duran estos. Duran 100. Son larguísimos. Bueno, 100 milisegundos es muy poquito para nosotros, pero para un potencial de acción es re largo. 1 a 2 milisegundos en nervios, en axones de nervios, 3 a 4 milisegundos músculo esquelético, 100 milisegundos potencial de acción de espiga de músculo liso. Larguísimos son. Vamos a dibujar entonces lo que les estaba contando. Entonces, nosotros teníamos acá las ondas lentas. Voy a dibujar al lado para que vean que surgen a partir de acá. Entonces, como ya sabemos, tenemos duración y voltaje. Lo mismo, menos 60 milivoltios el potencial de membrana en reposo, menos 40 milivoltios el potencial umbral. ¿tá? No, el potencial de acción que les voy a dibujar no va a sobrepasar los 0 milivoltios. Así que dibujamos lo mismo. Entonces, voy a dibujar una onda lenta para que ustedes se acuerden lo que habíamos visto recién. Entonces, una onda lenta era así, ¿no es cierto? Recuerden que se producía por entrada apenas de muy poca cantidad de sodio a las células. Por eso el voltaje en el interior de la membrana se hacía positivo porque entraba sodio. Pero fíjense, no alcanza el umbral. Ahora, imagínense, ¿qué pasa si justo cuando estoy en esta parte, imagínense acá, justo cuando estoy en esta parte de la onda lenta, justo el músculo se estira, o sea, estímulo mecánico, por poner un ejemplo.
Si justo cuando estoy en esta parte de arriba de la ola, diríamos, de la onda, se estira el músculo, se alcanza el umbral, ¿está? Así que, si alcanzamos el umbral, ahí sí empiezan a aparecer potenciales de acción. Los potenciales de acción van a ser en espiga, ¿está? Y ahí, bueno, continuamos con la onda lenta. Estos potenciales de acción no son, este no es un potencial de acción con forma rara, no, son 3 espigas las que yo dibujé acá. Entonces, acá solo teníamos célula de Cajal estimulando al músculo, por eso solo tenemos onda lenta y no alcanza el umbral. Como yo les dije, por sí solas las ondas lentas no alcanzan el umbral. En cambio acá, si alcancé el umbral es porque aparte de la célula de Cajal hubo otro estímulo, mecánico, nervioso, humoral, el que ustedes quieran. Pero son 2 estímulos juntos que al sumarse hicieron que yo llegue al umbral y tenga estas espigas. Mínimo 3 juntas, máximo 10. Cuanto más potente el estímulo, más espigas voy a tener. Así que acá alcancé el umbral, tengo 3. Pero cuanto más sobrepaso el umbral, más espigas seguidas voy a tener. Las espigas, como estoy hablando de potencial de acción en espiga, tienen las mismas fases: despolarización, repolarización y reposo. La despolarización, vamos Profe, acá, ¿sí? antes que comience con eso, ¿le puedo preguntar cuánto duraba en el músculo esquelético y en el nervio la duración de los... En el nervio era de 1 a 2 milisegundos, en el músculo esquelético 3 a 4 milisegundos, y acá 100. Cada espiga, ¿no? Cada espiga dura 100 milisegundos. ¿Está? Ahí está, gracias, profe. De nada, de nada. Fíjense que nosotros lo fuimos dando en los diferentes temas, pero por ahí lo vamos repasando juntos porque al profe le gusta mucho que comparen cosas, que comparen músculos, digamos. ¿Está? Perfecto. Entonces, la primera fase, en una espiga nomás le voy a dibujar las fases, porque todas tienen las mismas, obviamente. La primera fase es la despolarización. La despolarización. ¿Se acuerdan en el nervio y en el músculo esquelético qué ion ingresaba a la célula durante la despolarización? ¿Se acuerdan? Para ir comparando. Si estábamos en nervio, en músculo esquelético, sodio. ¿Se acuerdan? La despolarización era por sodio. En cambio, acá está la diferencia. La despolarización va a ser por calcio. Canales de calcio L. ¿Por qué se llaman? La L es de lentos. ¿Por qué se llaman canales de calcio lentos? Porque justamente los canales de sodio son rápidos, que hemos visto en otros potenciales de acción. Acá el calcio difunde más lento que el sodio, por eso se llaman canales de calcio lentos. Porque los de sodio que vimos en nervio y en músculo son rápidos. ¿Está? Entonces, fíjense, durante la despolarización se produce la apertura de canales de calcio lentos. Entra calcio al músculo liso. Este mismo calcio también le va a servir para la contracción, obviamente. ¿Ah? Fíjense, el calcio es un catión, es un ion positivo. Así que fíjense, a medida que va entrando calcio a la célula, el interior de la membrana, fíjense cómo se vuelve positivo. Hasta 0 milivoltios nada más. Y ahí se cierra el canal de calcio, L. ¿Está? Luego de eso, viene la repolarización. La repolarización es por apertura de canales de potasio. Acá sí es el que ustedes ya conocen, canales de potasio. Recuerden, cuando yo abro canales de potasio, acá en este punto, en los 0 milivoltios, sale potasio de la célula. Eso sí era lo mismo. ¿Está? Así que, al salir potasio de la célula, el interior de la membrana pierde cargas positivas. Por eso el voltaje se vuelve negativo o desciende. ¿Cuál es la diferencia? Más que no hay reposo, sino que vuelve a haber otra vez despolarización calcio, repolarización potasio. Despolarización calcio, repolarización potasio y después el reposo. ¿Está? Esa es la única diferencia. ¿Está? Entonces no me digan que tiene 18 fases, no. Es despolarización, repolarización y reposo. La diferencia es que el reposo
lo vamos a ver último, una vez que termina el grupo de espigas. Pero nada más. ¿Está? Nunca va a haber inversión de cargas, ¿no? Nunca va a haber inversión del potencial, exactamente. Ningún potencial de acción de músculo liso presenta inversión del potencial. ¿Qué significa eso? Dicho de otra manera, que los potenciales de acción del músculo liso son muy chiquitos. Duran mucho, perfecto, pero no son tan amplios. Imagínense, no lo voy a dibujar acá, pero imagínense si yo tuviera que dibujar acá. A ver. Si yo tuviera que dibujar en este gráfico el potencial de acción del músculo esquelético, primero que el umbral estaría en menos 90, imagínense por acá, vamos a suponer que acá está menos 90, donde está mi dedo pulgar, y hasta más 30, imagínense que más 30 está hasta acá. Entonces imagínense entre mis dos dedos está la altura que tendría un potencial de acción en espiga del músculo, ¿ven? De menos 90 a más 30, son altísimos. En cambio el potencial de membrana en reposo no es tan negativo y tampoco tiene inversión del potencial. Son bastante chicos, digamos, no son tan amplios. ¿No? Así que son cosas que uno va notando. Ya vamos a repasar las fases, pero acuérdense, la despolarización no es por sodio, como veníamos estudiando en nervio y músculo esquelético, es por calcio. La repolarización es por potasio, ese es igual en todos lados. ¿Está? Acá tenemos 3 espigas seguidas. Pueden tener hasta 10 en algunos músculos. ¿Está? Ahora, si dibujo el potencial de acción en espiga sin ondas lentas, tiene las mismas fases, pero no tiene ondas lentas, así que lo pongo acá. Entonces, de vuelta, tenemos menos 60 de potencial de membrana de reposo, menos 40 de umbral, no tenemos inversión de potencial, eso no tenemos nunca. Entonces, el potencial de acción en espiga sin ondas lentas es lo mismo que ustedes estudiaron en músculo esquelético, o sea, una sola espiga, porque no hay ondas lentas. Así que vamos a tener el reposo. Cuando llega el estímulo, ahí sí, se produce la despolarización, que es por calcio, y luego la repolarización, que es por potasio, y después el reposo. En los libros no les va a dibujar la hiperpolarización, porque no sé por qué en músculo liso no aparece hiperpolarización, pero tiene, claro que tiene. Después el reposo. ¿Ven? Es lo más parecido que estudiamos a potencial de acción en espiga. Entonces, despolarización, otra vez, por calcio, se abren canales de calcio L, alcanzo el umbral, y luego, obviamente, hay potencial de acción y llego a 0 milivoltios. Y después, la repolarización, que es por apertura de canales de potasio. Fíjense que esa repolarización me provoca hiperpolarización también. Les aclaro esto, todos los potenciales de acción que estudiamos en fisio tienen hiperpolarización. Lo que pasa es que no sé por qué a veces los libros no lo dibujan, los autores, pero todos tienen. Acuérdense que la hiperpolarización era por la lentitud de las compuertas del canal de potasio para cerrarse, como ya hemos estudiado antes. Y luego el reposo. Entonces acá hay una espiga y listo. En cambio, si es a partir de ondas lentas, tenemos un grupo de espigas con despolarización y repolarización y luego el reposo recién. Es lo mismo, lo que varía es la cantidad de espigas, nada más. Y que acá hay ondas lentas y acá no. ¿No? Simplemente eso. ¿No? Entonces, a ver. Nicoli pregunta si va a haber periodo refractario absoluto y relativo. También, lo mismo que ya hemos estudiado. Vamos a tener periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Exactamente. A ver, entonces. Está bien. Perdón. Entonces, fíjense. A ver. De nada, de nada. Entonces, fíjense, acá tenemos los dibujitos. Potencial de acción, ven, sin
a partir de ondas lentas y sin ondas lentas. La diferencia va a estar en el número de espigas y nada más, porque las fases que tienen que explicar son exactamente las mismas. Es decir, ya lo charlamos, pero acá las pongo para que lo puedan repasar. Es decir, despolarización, repolarización y reposo. ¿Ah? La despolarización ya saben que va de menos 40 a 0 milivoltios, porque por debajo del umbral es un prepotencial. ¿Ah? En el caso de, si es a partir de ondas lentas, el prepotencial se llama onda lenta. Eso era lo único diferente. ¿Ah? Se abren canales de calcio, perdón, corrijan acá, L, no R. ¿Ah? Canales de calcio L, que significa lentos. ¿Ah? ¿Saben por qué puse R? Porque hace unos años atrás, en los potenciales de acción en meseta, los canales de calcio se llamaban L, y cuando eran en espiga se llamaban R. Ahora todos se llaman L. Así que por favor corrijan acá, siempre me olvido a veces, canales de calcio L, que significa lentos. ¿Está? Acuérdense que si hablamos de un canal de calcio, estamos hablando de transporte pasivo, difusión simple, y son canales dependientes de voltaje o ligando. ¿Ah? Eso ya lo vamos a ver, dependiendo si era una hormona o si era la distensión la que me abrió el canal de calcio. Si se abren estos canales de calcio, recuerden, entra calcio al músculo, o sea, cargas positivas, y por eso el voltaje se vuelve positivo y asciende hasta 0 milivoltios, y ahí se cierran los canales de calcio L, lentos. ¿Está? En 0 milivoltios, cuando se cierran los canales de calcio L, se abren los canales de potasio y comienza la repolarización. La repolarización va de 0 a menos 60 milivoltios, o sea, volvemos al potencial umbral, y después apertura de canales de potasio, de vuelta, repasando lo que vimos en primera era, estoy hablando de transporte pasivo, difusión simple y siempre canales dependientes de voltaje. Así que, si yo abro un canal de potasio, empieza a salir potasio de la célula y el interior de la membrana pierde cargas positivas, por eso el voltaje empieza a bajar hasta los menos 60 milivoltios. En ese punto, que es el umbral, que es el reposo, el canal de potasio recibe el estímulo para cerrarse, pero como la compuerta del canal de potasio es un poco lenta para cerrarse, es por eso que tenemos hiperpolarización, o potencial diastólico máximo. ¿Está? Y por último tenemos el reposo. El reposo, recuerden que va a depender del tipo del potencial de acción en espiga, si era o a partir de ondas lentas o sin ondas lentas. Si es a partir de ondas lentas, el voltaje sí varía, no queda en menos 60 milivoltios, porque tenemos ondas lentas justamente. En cambio, si es potencial de acción en espiga sin ondas lentas, el voltaje se mantiene constante en los menos 60 milivoltios, en el potencial de membrana en reposo. ¿Qué es lo que se va a activar acá en este reposo? Se va a activar, como ya vimos también en músculo esquelético y en nervio, transporte activo primario, o sea, bombas. Vamos a tener a la bomba de sodio-potasio ATPasa, que lo que va a hacer es sacar el sodio que había entrado, por ejemplo, si hubo onda lenta, saca el sodio que había entrado, y meter a la célula el potasio que había salido. ¿Está? Todo para mantener el gradiente de estos dos iones. Además, acá le tenemos que agregar una bomba de calcio ATPasa. En el músculo esquelético, recuerden que la bomba de calcio solo estaba en el retículo. Bueno, acá está en la membrana también. Así que la bomba de calcio ATPasa saca todo el calcio que había entrado durante la despolarización y que el calcio ya vamos a ver que también me sirve para la contracción. ¿Está? Y acá una pregunta muy importante que yo ya les había dicho en músculo esquelético, lo vuelvo a repetir. ¿Cuál de las dos despolarizaciones ocurre más rápido? ¿La de músculo esquelético o la de músculo liso? Piensen en el nombre del canal y eso les está dando la información. Los canales de sodio son rápidos. El canal se activa rápido, el sodio difunde súper rápido, porque tiene un subgradiente, ¿tá? Tiene mucho gradiente. El calcio, en cambio, es un ion que difunde más lento que el sodio. Así que, por lo tanto, debido a que la velocidad de difusión del sodio es más rápida que la del calcio, la despolarización, siempre que sea por sodio, es más rápida.
Por eso la solemos dibujar bien vertical. Y si es por calcio suele ser más lenta, un poquito más progresiva, digamos. ¿Está? Fíjense que acá en el dibujo, bueno, la dibujé vertical, justo lo que no tenía que hacer la dibujé. ¿Tá? Miren este dibujo en realidad, perdón, no es vertical. ¿Tá? Es así. ¿Ven acá? Que no es vertical. La vertical hubiera sido así bien derechita. Ven que como que se dobla un poquito, ¿tá? Porque comienza acá y termina acá. Dura un poco de tiempo, porque el calcio difunde lento. Ven acá que no es completamente vertical, no se nota mucho, pero es más acostadita, apenas. ¿Está? Así que miren este dibujo, porque justo la espiga que dibujé en el pizarrón la dibujé mal. El calcio difunde más lento que el sodio. Entonces es lógico que se tarde un poquito más en despolarizar la membrana del músculo liso que la del músculo esquelético o la del nervio. ¿Está? Perfecto, entonces. A ver. Eso entonces es en cuanto al potencial de acción en espiga, con sus fases obviamente. Vamos a pasar ahora. Este potencial es el que nunca hemos estudiado. Yo solamente les había comentado qué células lo tenían y les había comentado que tenía 5 fases. Eso es lo único que ustedes sabían hasta ahora. Vamos a estudiar entonces el potencial de acción en meseta. Justamente se llama así por esta fase que ustedes están viendo acá, que dice 2, está en color rojo, bueno, por eso se llama así, donde fíjense que es bien aplanada. Ya vamos a estudiar. Fíjense que el potencial de acción en meseta dura 300 a 500 milisegundos. Siempre un potencial en meseta dura más que uno en espiga. Siempre. Así que, vuelvo a repetir. Potencial de acción del nervio, 1 a 2 milisegundos. Potencial de acción del músculo estriado esquelético, 3 a 4 milisegundos. Potencial de acción en espiga del músculo liso, 100 milisegundos. Potencial de acción en meseta del músculo liso, 300 a 500 milisegundos. Es larguísimo, ¿tá? Dura muchísimo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el músculo liso unitario, por ejemplo, en uréter, vejiga y útero. Vamos a encontrar este tipo de potencial de acción en meseta. Como pueden ver, tiene 5 fases que tenemos que estudiar. ¿Está? Así que vamos a hacer eso. La buena noticia es que si ustedes aprenden esto, el potencial de acción del músculo estriado cardíaco es casi igual a este, con otros números de voltaje, pero es casi lo mismo. Eso es lo bueno, digamos. Así que vamos a dibujar entonces nuestro potencial de acción en meseta. Vamos de vuelta. Este es más chiquito todavía que los que ya estudiamos recién, porque por empezar, el potencial de membrana en reposo, fíjense, ya no es menos 60 milivoltios, es menos 50, más chiquitito todavía. Por lo tanto, el umbral, recuerden, está 20 a 30 milivoltios por encima de reposo. Así que mínimo en menos 30 es donde vamos a tener el umbral. Y tampoco va a haber inversión del potencial. O sea, ningún potencial de acción de músculo liso sobrepasa los 0 milivoltios. Todos llegan hasta 0, nada más. ¿Está? Así que es un poco diferente a los otros potenciales de músculo liso que les expliqué recién. El voltaje ya cambió entonces. Entonces, vamos a suponer que esta célula está en reposo y de repente recibe un estímulo, ¿no es cierto? Recuerden que el estímulo puede ser, si estamos en músculo liso unitario, puede ser mecánico, nervioso o humoral, como ya habíamos estudiado. Al recibir el estímulo, entonces, acá es donde se produce la apertura de canales de sodio. Fíjense,
similar a lo que veníamos estudiando en otras células. Entonces, cuando llega el estímulo, se abren canales de sodio. Así que, por lo tanto, entra sodio al músculo liso. Fíjense, si todavía no se alcanzó el umbral, acuérdense que esta partecita por debajo del umbral es un prepotencial. Un prepotencial, recuerden que es cuando hay pocos canales de sodio abiertos en la membrana, en este caso del músculo liso. Una vez que yo alcanzo el umbral, ahí sí, comienza el potencial de acción. ¿Está? Entonces, cuando llega el estímulo, se abren canales de sodio. Eso hace que empiece a entrar, ¿no es cierto?, sodio al músculo liso, o se empiezan a entrar cargas positivas al músculo, y por eso el voltaje se vuelve positivo, hasta que llegamos a 0 milivoltios, y ahí se cierran los canales de sodio. ¿Tá? Esta fase se llama fase 0, o también llamada despolarización. ¿Tá? Tiene número, acuérdense que las fases son 5, pero no se enumeran del 1 al 5, se enumeran del 0 al 4. Siempre es raro fisiología. ¿Por qué fase 0? Miren lo que es esta fase. ¿Se acuerdan lo que le dije del sodio? El sodio difunde tan rápido que ¿cuánto dura esta fase? Nada. Fíjense que no pasó nada de tiempo y ya se despolarizó toda la membrana. La fase no dura nada, es rapidísima. ¿No? Por eso se llama 0. Una vez que se cierran los canales de sodio, con ese voltaje de 0 milivoltios, se abren los canales de potasio. Recuerden, canales de potasio, y cuando se abren, sale el potasio de la célula. Y esto provoca lo siguiente, que caiga un poquito el voltaje. ¿Está? Recuerden entonces que esta fase que les estoy mostrando acá es por salida de potasio de la célula, y le vamos a llamar fase 1 o repolarización temprana, o también llamada intento de repolarización. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó acá? La célula es como que quiere hacer un potencial de acción en espiga. ¿Qué pasa? Si yo extiendo el dibujo acá, así, voy a tener una espiga, ¿no es cierto? ¿Ven ahí? Bueno, obviamente esto no ocurre, pero bueno, es como que la célula intenta comenzar a repolarizarse para volver al reposo. Pero pasa algo. De repente se interrumpe la repolarización y comienza la meseta. De repente. ¿Ven? Algo pasó ahí. La pregunta es, ¿se habrán cerrado los canales de potasio? Ustedes saben que no. ¿Por qué? ¿Con qué voltaje se tienen que cerrar los canales de potasio? Hasta ahora, siempre dijimos que es con este voltaje, con el potencial de membrana en reposo. Entonces, ¿qué habrá pasado acá para que de repente se interrumpa la fase 1, que es la repolarización, y comience la que sigue? Bueno, lo primero que me tienen que decir es que el potasio va a continuar saliendo de la célula. El potasio sigue saliendo, nunca se cerró el canal. Ahora, ¿qué pasó de diferente? Bueno, lo que pasó de diferente es que comenzó a entrar calcio a la célula en esta fase. ¿Está? Esta fase se llama fase 2 o meseta. Por eso el potencial se llama así. Entonces, fase 0, entró sodio a la célula, por eso el voltaje se hizo positivo o empezó a subir hasta 0 milivoltios. Ahí se cerró el canal de sodio y se abrió el canal de potasio. Empezó a salir potasio de la célula, o sea, la célula empezó a perder carga positiva. Pero de repente empezó a entrar calcio también. Así que se deja de repolarizar la membrana. ¿Por qué? Piensen esto. Al mismo tiempo que estoy perdiendo carga positiva, estoy ganando carga positiva. Así que el voltaje ni sube ni baja. Se mantiene constante. Eso entonces es una meseta. ¿Ah? ¿Saben cuál es el problema? El problema de entender es el siguiente. El canal de calcio, adivinen cuándo se abrió. El canal de calcio se abre con voltaje negativo. ¿Preguntas? Nicole pregunta si hay un rango de voltaje para iniciar la fase 2. Bueno, justamente es lo que les voy a contar. No hay rango de voltaje. ¿Por qué? Escuchen esto. El canal de calcio
que acá está entrando este calcio, es un canal de calcio que se abre por voltaje, pero se cierra por tiempo, cosa que nunca vimos hasta ahora. Así que les comento acá para que lo entiendan mejor. ¿Ah? Lo tienen escrito ahí, pero es raro este canal. Entonces, bueno, acá tenemos el potencial. Uy. Profe, Entonces, se le hasta está ahora, cortando. ¿en qué parte se te cortó? Recién, Bueno, no sé. no dije Eh, nada todavía, justo estaba arreglando ahí el pizarrón y no dije nada nuevo, buenísimo. ¿Ahora se escucha bien? Sí, sí, profe. Ah, buenísimo, perfecto. Entonces, esto es lo que les quiero mostrar. Bueno, fase 0, ya dijimos, este es fácil, se abren canales de sodio, entra sodio al músculo liso, o sea, cargas positivas, el voltaje sube hasta 0, se cierra canal de sodio, perfecto. Hasta ahí es como si hubiéramos estado estudiando músculo esquelético, por ejemplo, porque es por sodio. Pasamos a la fase 1, o repolarización temprana, o intento de repolarización. Se abrió canal de potasio a los 0 milivoltios. Al abrirse canal de potasio, sale potasio de la célula y el interior de la membrana empieza a bajar su voltaje, ¿ven? Se produce un descenso, se produce un leve descenso del voltaje. Y de repente, no sabemos por qué, pasamos a fase 2. La pregunta es ¿por qué? ¿Se cerró algún canal? O sea, ¿qué pasó para que de repente la fase 1 se interrumpa y pasamos a fase 2 o meseta? Entonces, no se cerró el canal de potasio. El mismo potasio, cuyo canal se abrió a 0 milivoltios, sigue saliendo, es el mismo canal, sigue saliendo potasio. Pero lo que pasó es que se abrieron canales de calcio L. Por eso sale potasio, entra calcio. Ahora, esto es lo que quiero que presten atención porque es raro. El canal de calcio se abrió en menos 30 milivoltios. Ahora, miremos el dibujo que yo hice. Les vuelvo a repetir. El canal de calcio es dependiente de voltaje. Se abrió a menos 30 milivoltios. Miren mi dibujo. Menos 30 milivoltios acá. Y uno dice, che, pero capaz que